Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. No sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido a Dios que me ama. No sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido a Dios que me ama. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Jesús, porque nos has salvado con tu infinito y eterno amor, Jesús. Quisiera invitarte a que cerraras tus ojos y que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo. Tu fidelidad es grande. Fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande.
decirse una vez más, Señor. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú. Bendito Dios. Otra vez al Señor. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. No hay nadie como tú. Bendito Dios. Muy buenos días, Iglesia. Dios les bendiga. Domingo de la mañana y queremos comenzar este culto en el nombre del Señor Jesucristo. Pedimos al Padre Celestial que en este tiempo puedas ministrar tu palabra a nuestras vidas. Señor, te damos gracias por este nuevo día de vida. Gracias, Señor, porque tenemos este momento para meditar en tu palabra, para poder entender lo que vos querés decirnos. Te pedimos, Espíritu Santo, puedas abrir nuestra mente y nuestro corazón para transformar algo en nosotros. En el nombre de Jesús, amén. El Señor bendiga a cada uno de los que nos están mirando, ¿sí? Que de los que nos están siguiendo a través de esta virtualidad. Nos ha tocado este tiempo y acá estamos en plena pandemia, con todas las dificultades alrededor nuestro, con esta serie Una Iglesia Fiel. Qué increíble es el Señor, lo que pone en el corazón, ¿sí? Para un tiempo como este. Y yo te pregunto, si en este momento tuvieras que pensar en si sos realmente una iglesia fiel para el Señor, ¿cuál sería la respuesta? ¿Sí? Quiero que pienses un momentito. Y les cuento que tenemos el texto de
Colosenses 1, versículo 12 al 23 en adelante. Y vamos a leer juntos esta palabra y vamos a meditar en lo que el Señor quiere decirnos en el día de hoy. ¿Sí? Muy bien, dice Colosenses 1, 12, la segunda parte dice: Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecado. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es el anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, que somos nosotros, ¿sí? Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo a todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. En otro tiempo, ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Y esto quiero que lo agenden. La esperanza que ofrece el Evangelio, ¿sí? Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo y del que yo, Pablo, he llegado a ser el servidor. ¿Sí? Tremenda palabra, ¿sí? Tremendo cuando escuchamos que Cristo, ¿sí?, ocupó ese lugar tan grande y dice el Señor que reconcilió todo a través de la cruz, ¿sí?, a través de Cristo Jesús en la cruz. Y cuando nosotros andábamos perdidos, ¿sí?, sin un rumbo, sin nada, ahí Jesús nos alcanzó, ¿sí? Y en el día de hoy queremos entender en qué tiene que poner la mirada una iglesia fiel, ¿sí? Los verdaderos discípulos de Jesús, aquellos fieles, aquellos que van para adelante, ¿en qué van a poner su mirada? Primer punto, ¿sí? En la cruz de Cristo. No en la cruz, en el madero, en donde Él fue clavado, sino en el proceso de la cruz de Cristo, ¿sí? Nosotros estábamos incapacitados, ¿sí?, para resolver nuestros problemas. El pecado nos avasallaba, era imposible poder alcanzar la redención sin que Cristo tomara nuestro lugar, ¿sí? Estábamos destinados a estar separados del Señor de por vida. Y en este momento quiero animarte a poder escuchar esta canción, esta alabanza, que puedas pensar, meditar en la palabra que leímos y puedas prestar atención a la letra. Mi oscuridad, sé que nunca más seré igual, sé que nunca más seré igual. No me
estás tú en mí, todo es hecho nuevo ahora en ti, y todo es hecho nuevo ahora en ti. Oh, no, no, no me moveré, no, no, no me moveré, aquí firme estaré a tu lado. No, no, no me moveré, no, no, no me moveré, aquí confiado estaré a tu lado, a tu lado. Si la tierra tiembla, los vientos golpean, firme es la roca que me sostendrá. Ah, si la tierra tiembla y los vientos golpean, firme es la roca que me sostendrá. Si la tierra tiembla, los vientos golpean, firme es la roca que me sostendrá. Si la tierra tiembla, los vientos golpean, firme es la roca que me sostendrá. No, no, no me moveré, no, no, no me moveré, aquí firme estaré a tu lado. No, no, no me moveré, no, no, no me moveré, aquí confiado estaré a tu lado. Tremenda alabanza, ¿sí? El mundo he dejado atrás, fija en ti mi mirada está, ¿sí? Tu luz venció la oscuridad, tremendo. Y dice, no me moveré. Yo te pregunto, si tuvieras que pensar en tu vida, ¿estás capacitado de poder decir, mi mirada está en ti, Jesús? En la cruz, en el sacrificio que hiciste por mí, en la cruz, ¿valió la pena decirle a Jesús? ¿Sí? Podés decirle, Señor, valió la pena lo que hiciste, entendí el sacrificio que hiciste por mí en la cruz y me reconciliaste con el Padre. ¿Sí? Entonces, nuestra mirada en la cruz, no nos movemos de esa mirada de Cristo ahí reconciliándonos con papá, ¿sí? Estábamos perdidos, ¿sí? En tinieblas, pero Él nos regresó a la luz, ¿sí? Otro aspecto importante, ese traslado de que habla tanto Colosenses, ¿sí? Como la canción, el traslado de las tinieblas a la luz. Si vivíamos en el pecado, vivíamos en el mundo, perdidos, inmersos en el desastre, ¿sí? Muchos de nosotros. Pero Él nos arrancó de ahí, ¿sí? Y nos hizo habitar, ¿sí? En la luz. Qué tremendo cuando nos ponemos a pensar que Jesús tuvo tanto amor por nosotros, porque yo estimo que en medio de ese plan con el Padre, Él tuvo que haber dicho, sí, ahí voy yo, papá, ahí voy yo a reconciliarlos con vos. Qué tremenda palabra, ¿no? Qué tremendo lo que nos dice, lo que nos narra Filipenses. Dice que por medio de Él, dice, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las de la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz
mediante la sangre que derramó en la cruz, y no es poco, es la sangre de Cristo, ¿sí? Otro de los aspectos es que muchas veces nosotros no comprendemos la magnitud de la gracia, o sea, qué tan grande es. Parece que es algo que, bueno, lo merecíamos, listo, lo tomamos, y a veces tenemos que pedirle al Señor, Señor, mostrame qué grande era esa gracia, porque necesitamos entender qué grande fue esa gracia para entender cuánto alcanzó a cubrir y cuánto en nosotros alcanzó a reconciliar con el Señor. A veces minimizamos mucho nuestro pasado y nuestros pecados y aún los pecados que cometemos hoy. Y esa gracia es tan grande que aún los pecados de hoy, ¿sí?, están bajo esa cobertura de la gracia. Y esto no es un permiso para pecar, pero lo que quiero que entiendas, que esa gracia, ese amor, ese regalo es tan grande que abarcó el ayer, abarca el hoy, abarca el mañana, ¿sí? Otro de los aspectos tan importantes es que cuando nosotros entendemos el valor de esa sangre derramada, de ese sacrificio de Jesús, eso es mucho más grande que cualquier cosa en nosotros, que cualquier pecado en nosotros, ¿sí? Eso es muchísimo más grande. Y aún siendo hijos de Dios, cuando vemos nuestro servicio al Señor, aún esa sangre en la cruz, ese sacrificio, Cristo, es mucho más grande que todo lo que nosotros pudiéramos hacer, porque somos tan falibles, cometemos tantos errores aún habiendo ya sido perdonados, habiendo aceptado a Cristo, ¿sí? Y esa dimensión tan amplia de Cristo, tan grande de su sacrificio, ¿sí?, abarca todo eso, ¿sí? Sobresale sobre nuestros errores, sobre nuestros talentos, sobre nuestros dones y sobre todo lo que tenemos, ¿sí? Y una de las cosas que muy pocas veces entendemos es que éramos esclavos. Y a veces uno escucha por ahí a mucha gente decir, te vas a esclavizar a la iglesia, o te vas a esclavizar a eso, o vas a dedicar todo tu tiempo. Pero lo cierto es que éramos esclavos en el pasado, ¿sí? Y éramos esclavos de Satanás. Pero Cristo trajo libertad, nos liberó de la esclavitud, ¿sí? Y una de las cosas que nos exhorta Pedro, ¿sí?, es que cuando nosotros tenemos la mirada puesta en la cruz de Cristo, siempre la perspectiva ahí en el sacrificio y recordando el sacrificio en la cruz, que Él pagó ese precio tan grande y que fue por amor, ¿sí? Eso nos hace mantener siempre vivo el fuego del Evangelio en nosotros. Como les iba diciendo, ¿sí?, los apóstoles, tanto Pablo, Pedro, ¿sí?, la esencia del Evangelio es Cristo y la salvación, Cristo y la redención por medio de su sangre para hacer nuevas todas las cosas. Sí, pero hay una cosa muy curiosa, hay un versículo, muy curioso, ¿sí?, y muy que nos llama la atención a nosotros como hijos de Dios, ¿sí?, a que cada vez que tendemos por ahí a tomarlo ya como algo cotidiano, como la salvación como algo cotidiano de todos los días, y perdemos de vista el centro, ¿sí?, del Evangelio, que es la redención de nuestros pecados, ¿sí? El apóstol Pedro nos dice en 2 de Pedro 1:12, por eso siempre les recordaré, y anteriormente él habla, ¿sí?, de Cristo, del sacrificio de la cruz, ¿sí? Y dice, por eso siempre les recordaré estas cosas, por más que las sepan, porque ¿quién de nosotros como hijos de Dios? Y si aún me estás escuchando y no sos hijo de Dios, hay una oportunidad para todos aquellos que quieren recibir
a Cristo en su corazón, a todos aquellos que quieren abrirle su corazón a Él. Pero en este momento quiero leer este texto que dice: por eso siempre les recordaré estas cosas, por más que las sepan y estén afianzados en la verdad que ahora tienen. Por más de que nosotros ya las sepamos, por más de que sepamos que Cristo murió en la cruz, el apóstol vuelve a recordar otra vez, ¿sí? Y dice que es algo de lo que nosotros no tenemos que olvidarnos, ¿sí? Porque si no, se pierde la esencia del Evangelio de Cristo, ¿sí? Que es la salvación por medio de su preciosa sangre, por medio de su sacrificio. Sí, también me esforzaré, dicen en el versículo 15, segunda de Pedro 1:15, también me esforzaré con empeño para que aún después de mi partida ustedes puedan recordar estas cosas. Y uno dice, ¿y por qué otra vez les hace recordar? ¿Y por qué otra vez? Porque así como la iglesia era en aquel entonces, la iglesia primitiva, me parece que también somos hoy. Muchas veces damos por sentados muchas cosas como que, bueno, las merecíamos. Y bueno, sí, Cristo me salvó en algún momento. No digo que vayamos a hurgar en nuestro pecado, porque la Biblia dice que Él los arrojó, sí, al fondo del mar. Pero digo, recordar ese sacrificio tan grande, esa gracia tan inmerecida. Cuando nosotros vemos el día a día las faltas que cometemos aún con Cristo en nuestras vidas, nos damos cuenta qué grande es su misericordia, qué grande es su gracia, ¿sí? Que abarca, dice un himno, todas mis maldades, ¿sí? Muy bien, dijimos que una iglesia fiel tiene que tener los ojos en Cristo. Una iglesia fiel está bajo el señorío de Cristo. Y a veces esa es la parte que no nos gusta. A veces nosotros queremos ser una iglesia fiel, pero quiero hacer lo que yo quiero, no quiero estar bajo el señorío de Cristo. Pero volvemos al texto de Colosenses. Colosenses dice en el versículo 15 que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de Él, de Cristo, fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades, ¿sí? Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Todo está bajo la soberanía y el señorío de Cristo, lo dice su palabra. Yo te pregunto en esta mañana, iglesia, ¿estás bajo el señorío de Cristo? Porque si no estamos bajo el señorío de Cristo, es tiempo que entendamos que Él es el dueño de todas las cosas, que por medio de Él hemos sido creados con un propósito, ¿sí? Y para Él, ese es el propósito, para Él. ¿Estás viviendo para Él? Sí, que este tiempo de pandemia no nos detenga. La iglesia sigue caminando, la iglesia sigue avanzando, la iglesia no se detiene, ¿sí? Si bien por un tiempo estamos reposando, pero el Evangelio, este Evangelio que Pablo nos recuerda en Colosenses, es el Evangelio que tiene que seguir avanzando, ¿sí? Esa iglesia es una iglesia que está bajo entonces el señorío de Cristo, ¿sí? Y en el versículo 18 dice, Él es la cabeza del cuerpo, ¿sí? Que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Él se entregó a sí mismo por nosotros, murió por nosotros, sufrió por nosotros, fue resucitado. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser resucitados con Él. Nuestra reacción siempre tiene que ser de una constante adoración, porque la palabra en Colosenses dice que Él es en todo y para todo. Una actitud de constante adoración es nuestra vida, tiene nuestra vida una actitud
de constante adoración. Qué fácil es adorar al Señor cuando nos va súper bien todo, cuando todo nos sale así como planificamos en el día o en una temporada. Pero qué difícil es, bajo el señorío de Cristo, poder adorar cuando las cosas no marchan tan bien. Cuando, como en este tiempo, aparece la enfermedad y golpea nuestra puerta, aparecen los problemas económicos y golpean a nuestra puerta. Pero déjame decirte, iglesia fiel, que eso también está bajo el señorío de Cristo. Cristo tiene el control, Dios tiene el control de todas las cosas, ¿sí? Entonces dijimos que una iglesia fiel mantiene su mirada en Cristo. Una iglesia fiel está bajo el señorío de Cristo. Y una iglesia fiel está junto con la iglesia de Cristo. Y déjame decirte que si sos un solitario, una solitaria, y decís, bueno, voy el domingo porque quiero escuchar al pastor, pero no me interesa estar mucho con la iglesia estaba planificada desde el principio, ¿sí? La iglesia es parte del plan de Cristo. Y si bien es cierto, como decíamos al principio, Cristo está preparando una iglesia que es de cuerpo, que es de carne, ¿sí? Que tiene miembros, no es un lugar, ¿sí?, cerrado. Hay muchos beneficios, ¿sí?, a la hora de congregarnos como iglesia. Fíjense que la palabra del Señor en Colosenses, en lo que leímos, dice que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que el cuerpo está todo junto, que el cuerpo no está disgregado. Hoy, si bien estamos cada uno en nuestras casas, pero es por un tiempo, Dios mediante, esperemos que pronto podamos estar juntos nuevamente, porque en la unidad de la iglesia, yo me imagino que Cristo se goza, ¿sí?, recibiendo la adoración, recibiendo la alabanza, recibiendo la unidad del cuerpo cada vez que nos juntamos, ¿sí? Y una de las cosas, ¿sí?, que se produce en la iglesia es un proceso de santificación. El Señor quiere santificarnos y para eso, ¿sí?, estamos y nos juntamos como iglesia. Dice la palabra en Colosenses, el versículo 21, en todo tiempo ustedes, y no dice en todo tiempo usted o vos o tú solamente, solito en tu casa. En todo el tiempo ustedes. Pablo habla a un cuerpo, a una iglesia, ¿sí? Dice, por su actitud y sus malas acciones estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Y qué más lindo que poder juntos crecer, que poder juntos ir caminando pasito a pasito hacia la santificación, ir juntos nutriéndonos, ir juntos aprendiendo de la experiencia y si no más muchas veces aprendiendo de los errores y de los pecados confesados entre nosotros, como dice la palabra del Señor, que nos confesemos los pecados los unos a los otros. Vamos aprendiendo y nos vamos ayudando unos a otros y vamos siendo de sostén unos a otros. No es fácil el proceso de santificación. ¿Cuánto más cuando podemos juntos, ¿sí?, poder ir de la mano caminando hacia ese proceso, ¿sí? La idea es no solo ir santificándonos, sino que cuando nos empezamos a separar y empezamos, cada parte de esa iglesia va para su lado, la iglesia comienza a tambalear. La firmeza es parte de la iglesia. Necesitamos ser una iglesia firme, ¿sí? Esa es la idea, ser una iglesia firme en Cristo. Y eso nos va a ayudar no solamente a mantenernos nosotros para nuestro crecimiento personal, sino a no fluctuar, ¿sí?, en falsas doctrinas como hay tantas hoy, ¿sí? Hay tanta mezcla, hay tanta confusión se está viviendo afuera.
tanto mezclar las cosas, que casi ya no se sabe qué es bueno y qué es malo en este tiempo, ¿sí? Y la iglesia tiene el deber de proclamar el verdadero evangelio. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro evangelio, no hay otro camino. Hoy nos muestran un montón de caminos, pero el Señor Jesús dijo: no hay. Él es el único camino. Él es la única verdad. Todos pueden decir muchas verdades, pueden haber muchos libros tratando de decirnos muchas verdades, pero lo cierto es que esta es la verdad y es Cristo, ¿sí? Efesios, ¿sí? Y me gustaría que puedan buscarlo. Efesios 4:11 nos dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo, ¿sí? De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe. Y no dice solo de este modo Mabel, de este modo Juana, de este modo Alberto. Todos, toda la iglesia es la idea, ¿sí? De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Es tremendo lo que nos dice Efesios. Nos dice que todos juntos vamos caminando porque tenemos a los profetas, a los evangelistas, a los maestros que nos van enseñando el verdadero evangelio, ¿sí? Vamos aprendiendo juntos y vamos caminando. ¿Para qué? Para parecernos a Cristo, la estatura perfecta de Cristo. Así dice: ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por toda astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, como Cristo, ¿sí? Es decir, Cristo Jesús. Por su acción, todo el cuerpo, no cada uno aislado, todo el cuerpo, dice, crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Nos exhorta una vez más la palabra en Efesios, ¿sí? A que esto es juntos, ¿sí? Juntos, ¿sí? Yo como persona, mi foco es la cruz de Cristo. Saber que estoy bajo el señorío de Él, pero que pertenezco a la iglesia de Cristo. Me guste o no, esto es lo que me dice la palabra del Señor. Y la palabra dice todos juntos. Y Efesios menciona varias veces en amor. Y creo que es lo que más nos cuesta, ¿sí? ¿Y todo esto para qué? En 2 Corintios 5, y les animo a poder buscarlos, el versículo 17 al 21, es tremendo porque esta palabra nos dice que nosotros hemos sido reconciliados y a la vez tenemos el ministerio de la reconciliación. La iglesia avanza para llevar el evangelio de Cristo, que es el ministerio de la reconciliación. Hemos sido reconciliados para reconciliar a otros. Y es nuestro anhelo, es mi anhelo, poder caminar, ¿sí? Cada día, creciendo juntos, iglesia, ¿sí? Hacia esa estatura perfecta, ¿sí? Hacia cómo es Cristo. ¡Qué gran desafío tenemos! Iglesia fiel, eso queremos llegar a ser. Y hay algo tremendo, y voy a leer el último versículo de Colosenses, que me impactó muchísimo, y quiero, ¿sí?, que puedas leerlo conmigo. Colosenses 1:23 dice: con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados, ¿sí?,
y estables. ¿Se acuerdan? No como olas, como decía Efesios, y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Iglesia, el mundo está sin esperanza. Sin esperanza. Si hoy sacamos a Cristo de nuestra vida, ¿en qué vamos a poner la esperanza? ¿En la economía? Creo que no es necesario que digamos cómo está la economía, ¿sí? ¿En la salud? ¿En tener un buen cuerpo? ¿En tener un buen estatus social? Creo que todo eso se desestabilizó, ¿sí? En tener una buena carrera, en tener un buen trabajo. Creo que todo eso se está tambaleando. Y Colosenses es claro, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Cada vez que le negamos el Evangelio a alguien, le estamos quitando la única esperanza, que es Cristo Jesús. Y esta palabra es una exhortación tan grande en este tiempo. Sigue diciendo, este es el Evangelio que ustedes oyeron, ¿sí? Que hemos oído, y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo, y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Creo que no podemos compararnos con Pablo, con todo lo que él sufrió por el Evangelio. Y él dice, he llegado a ser un servidor de ese Evangelio. Iglesia, te pregunto en esta mañana, ¿estás siendo servidor de ese Evangelio? Primero, si en este tiempo aún hay alguien que me está escuchando y no está reconciliado con Dios, Jesús quiere reconciliarte. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Y si ya fuiste reconciliado por medio de la sangre de Cristo y lavado, ¿sí? Y estás sirviendo, sos parte de la iglesia, estás compartiendo el ministerio de la reconciliación. En este momento quiero que podamos tomarnos un tiempo y podamos orar, iglesia. Que podamos tomarnos un tiempo para orar y que podamos decirle, Señor, yo quiero ser una iglesia fiel, quiero ser una iglesia preparada para hacer lo que me mandás a hacer, que es reconciliar al mundo, ¿sí? Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por esta exhortación tan grande hacia nosotros, a ser una iglesia fiel, una iglesia preparada para dar razón de ti, Señor. Una iglesia que tenga su mirada siempre puesta en la gracia, en la cruz de Cristo, en ese sacrificio tan grande, que podamos, Señor, vivir bajo el señorío de Cristo, vivir bajo tu señorío, Señor. Que podamos sentirnos alegres porque somos parte de una iglesia que se está santificando y se está preparando, Señor, para tu venida que es pronta, Señor. Ayúdanos, Señor, a que ese ministerio del cual habló Pablo, de la reconciliación, Señor, también pueda ser parte de nuestra vida y podamos ayudar al mundo a reconciliarse, Señor, a quienes están alrededor nuestro contigo, Padre. Señor, pedimos en este tiempo que tu bendición sea sobre cada uno, sobre cada iglesia en toda la ciudad, Señor. Porque si bien no nos estamos juntando, sabemos que hay iglesia en muchas casas, Señor. Pedimos que puedas bendecir a cada uno, puedas bendecir a esa iglesia, Señor, que se levanta ferviente para proclamar tu evangelio, para vivir una vida santa, digna del llamamiento con el que fuimos llamados, Señor. Te alabamos, bendecimos tu nombre y te damos las gracias por ese sacrificio inmenso. Gracias, Señor, porque esa gracia cubre, Señor, toda nuestra maldad. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y puedas disfrutar de este hermoso domingo. Dios te guarde y bendiga,
que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompaña.